Damos gracias al Señor, Dios le bendiga nuevamente a través de la radio, a través de la 89.3, la voz profética, para compartir la palabra de Dios, para compartir toda la bendición de Dios de acuerdo a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que Dios ha planeado y ha pensado derramar sobre tu vida, derramar sobre tu familia, sobre tu hogar, lo que Dios ya ha preparado para que tú recibas cada día, porque cada día tiene su propio mal, dijo Jesucristo. Mire qué tremendo, a acostumbrarnos a vivir el día a día en las manos de Jesucristo, en las manos de nuestro Salvador, aprender que todos los días Jesucristo está pendiente de todas las necesidades, de todas las dificultades, de todas las falencias que pueda haber en la sociedad, óigalo bien, en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tus hijos, pendiente de todas las necesidades de los hijos, de las hijas de Dios, de los siervos y siervas de Dios en esta tierra, óigalo bien, porque para eso Dios nos ha llamado, para que Él se pueda glorificar en cada uno de nosotros, Él se pueda glorificar en todo lo que Él pueda hacer, para que tú puedas recibir y puedas testificar del poder de nuestro Dios, del poder de Jesucristo, del poder del Padre eterno, óigalo bien, el poder del Evangelio de Jesucristo, el que tiene la sanidad para tu cuerpo, el que tiene la solución económica para tu vida, el que tiene la solución para que todos aquellos que están atravesando un momento, óigalo bien, un tiempo de indecisiones, óigalo bien, de que no saben qué hacer con su vida, que no saben qué camino emprender, que no saben qué hacer con su tiempo, que no saben qué hacer, que han fracasado, que han caído y que están ahí, que están indecisos. Ahí es cuando Jesucristo se quiere glorificar, óigalo bien, a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, el cual puedes oír la voz de Dios. Puedes oír la voz del Espíritu Santo de Dios, el cual te va a revelar, te va a mostrar, te va a hacer saber lo que debes hacer y que de qué manera lo debes hacer. Óigalo bien, hacer la voluntad de nuestro Dios, de qué manera puedes restaurar tu vida. Óigalo bien, si usted ha dado un paso al costado, óigalo bien, para que usted pueda restaurar su vida espiritual, poner la fe nuevamente en Jesucristo, nuevamente en la palabra de Dios y tomar con más fuerza, tomar con mucha más fuerza la fe en Jesucristo y emprender el camino nuevamente para poder ayudar a otros a levantarse, a muchos, porque el diablo está haciendo muchos males, muchas cosas en esta sociedad, destruyendo hombres y mujeres, familias, hermanos, hermanas, primos, primas, tíos, enfrentados. Lo dice la Biblia. Los enemigos son los de tu casa. Qué tremendo, ¿no? Para aquellas familias común. Aquellos que no están dentro de la bendición del Evangelio. Óigalo bien. El ser humano común es lo que no entiende que para poder salir de todos los problemas, para poder salir de todas las dificultades, tenemos que tener a Jesucristo. Para poder enfrentar los males que el diablo cada día pone en esta sociedad, tenemos que tener a Jesucristo y no aferrarnos a lo físico. Óigalo bien, mucha gente aferrada a lo material, aferrada a lo físico, a lo de esta tierra. Cuando la Biblia dice, no te hagas imagen de ninguna cosa alguna, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en lo que está en el cielo, dice la Biblia, libro de Proverbios. Usted lo puede leer ahí, libro de Génesis. Cuando Dios le dio la orden, cuando Dios le habló al pueblo de Israel, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y al solo servirás. Mire qué tremendo, revelarse al pueblo de Israel, así como se revela para ti, para cada uno de nosotros, cada día, hoy en día a través del Espíritu Santo, el único mediador, el único Jesucristo y el único enviado de nuestro Señor Jesucristo, que representa el reino de los cielos, es el Espíritu Santo de Dios, el cual tiene todos los planes para tu vida, el cual te los puede revelar, pero para que el Espíritu Santo pueda hablarnos, para que el Espíritu Santo pueda hablarle a tu alma y hacerte saber lo que Dios quiere que hagas, hay que tener una comunión, hay que tener una decisión, una determinación de orar, de humillarse,
de clamar a Él, de orar a Él, de alabar su nombre, porque Él habita en el medio de la alabanza. Óigalo bien, el Espíritu Santo de Dios se mueve en el medio de la alabanza, donde se alaba el nombre de Jesucristo, donde se alaba el nombre del Padre eterno, nuestro Dios. Ahí el Espíritu Santo de Dios se mueve, ahí el Espíritu Santo de Dios empieza a hablar, a revelar, a profetizar, a dar todo lo que Dios le mandó a dar. Óigalo bien, a tu vida, a tu familia, a tu hogar, hacerte saber todo lo que va a venir sobre tu hogar, sobre tu familia, de parte de Dios, óigalo bien, y lo que Dios va a hacer con tu vida, porque mucha gente no sabe lo que Dios está por hacer. Hay mucha gente ignorando lo que Dios va a hacer con su propia vida, e ignorando muchos siervos y siervas que no saben qué hacer, que no saben qué emprender, que no entienden todavía que para poder saber los planes de Dios hay que humillarse, someterse a la oración, someterse a hablar con Dios, hablar con Jesucristo a través del Espíritu Santo, alabar su nombre, permanecer como lo hizo Daniel en aquel entonces, en aquella tierra, cautivo, orando, clamando para saber lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, que estaban cautivos hace muchos años, y llegaban los 70 años de la profecía del profeta Jeremías. Y Dios le habló y le reveló y le mostró mucho más todavía de lo que él pretendía. Óigalo bien, de lo que él estaba pidiendo. Revelaciones que hasta el día de hoy se están cumpliendo a su siervo Daniel en aquel entonces. Pero le costó no solamente sudor, hasta las últimas fuerzas, hasta que estaba tirado en el piso, dice que sin fuerza, dolorido su cuerpo, pero aún así esperando la voz del santo ángel Gabriel, del santo ángel de Dios en aquel entonces. Cuánto más ahora que Jesucristo venció en la cruz, cuánto más ahora que Jesucristo ha derrotado a nuestro enemigo, al diablo, en la cruz, derramando la sangre que limpia los pecados del hombre, de la mujer, haciendo ese sacrificio y resucitando al tercer día para darnos toda la potestad, toda la autoridad, todo el poder para vencer a nuestro enemigo, al diablo, para vencer a nuestro enemigo espiritual, para vencer a los enemigos espirituales que se mueven en esta sociedad, metiéndose en hombres perversos, en mujeres perversas, en hombres que andan con pensamientos perversos, totalmente desviados en la mente, óigalo bien, y vencer. Tener un paso, muchos pasos más adelante que nuestro enemigo, adelantarnos a todas las cosas a través del Espíritu Santo de Dios. Lo dice la Biblia, óigalo bien, Hubo un profeta, el profeta Eliseo, en aquel entonces, cuando caminó en esta tierra, el hombre de Dios, óigalo bien, un labrador, era un hombre que estaba labrando la tierra, era un hombre que estaba trabajando con 12 yuntas de bueyes. Póngase a pensar, 12 yuntas de bueyes, esforzado, un hombre que era un hombre trabajador. Y dice la Biblia que Dios lo llamó y se metió tanto en la bendición de Dios que dice que cuando el ejército sirio venía sobre el pueblo de Israel y el rey de Israel ignoraba lo que su enemigo estaba por hacer o dónde estaba por estar para cruzarlo en el camino, dice que Dios le revelaba a su siervo Eliseo, al profeta Eliseo, a dónde estaba el ejército sirio. Y entonces él le hablaba al rey de Israel: no vayas por ese lugar, porque por ese lugar te están esperando, te van a emboscar, te van a hacer una trampa. Mire qué tremendo, cuando Dios nos quiere hablar, cuando Dios nos quiere revelar, cuando Dios nos quiere hacer saber lo que el diablo está planeando hacer contra ti, contra tu familia, lo que el diablo está planeando hacer contra tu trabajo, tu negocio, lo que el diablo está planeando hacer contra tu matrimonio. Y entonces no ir por ese camino, apartarnos, porque el avisado ve el mal y se aparta, dice la Biblia. Óigalo bien. Y entonces evitar todos los problemas que pueda el diablo poner en el camino, teniendo ojos espirituales, teniendo los oídos espirituales, oyendo la voz de Dios a través del Espíritu Santo de Dios en la tierra, que está sobre toda la iglesia de Jesucristo, que está sobre toda la faz de la tierra, creando milagros, creando sanidad, creando huesos nuevos, creando médula nueva, creando todo nuevo en el tejido cerebral del hombre, de la mujer que ha sido dañado, creando el tejido corporal nuevo, haciendo corazones nuevos, haciendo riñones nuevos, haciendo todas las cosas nuevas, sacando todos los problemas de cáncer, sacando todas las enfermedades,
por la voluntad de Jesucristo. Óigalo bien, porque para eso fue enviado el Espíritu Santo, para eso fue enviado, para darnos poder. Lo dice la Biblia: recibirás poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre toda tu hogar. Óigalo bien, y entonces me seréis testigos, dijo Jesús, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y sabemos que el poder de Dios ya se ha derramado a través del Espíritu Santo en aquel entonces sobre aquellos 120, y ya está sobre la tierra, ya está sobre la iglesia. El poder de Dios solamente hay que tomarlo en oración, en ayuno, en alabanza, consagrando nuestra vida, limpiándonos de toda nuestra vida terrenal, limpiándonos de toda nuestra vida pecaminosa y carnal y terrenal, y empezar a vivir una vida espiritual, y empezar a vivir una vida en Cristo, nuestro amado Salvador. Y entonces va a cambiar tu ser interior, entonces va a cambiar tu vida, va a cambiar tu mentalidad. Toda la naturaleza espiritual de parte de Dios llegará sobre tu vida y empezarás a vivir una vida diferente, experimentar la presencia de Dios en tu vida, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Vas a sentir que está a tu lado, vas a sentir que te habla, que te ama, que te quiere, que está continuamente pensando en bendecir tu vida, porque ese es el plan de nuestro Dios, que todas las cosas sean añadidas al hombre y la mujer de fe. Óigalo bien, no solamente orar, ayunar, alabar su nombre, sino también glorificarlo con todos los bienes que Dios te pueda dar, con todas las cosas que Dios pueda añadir a tu vida. Todo lo que necesite el hombre y la mujer, todo lo que necesite el siervo o la sierva de Dios, añadido a través del Espíritu Santo de Dios, cada uno conforme la fe, conforme lo que pueda llevar. Dios nos va a dar más de lo que puedas llevar, lo dice la Biblia. Así que tenemos que pensar en esto, tenemos que meditar en esto. Óigalo bien, porque hay cosas tremendas, hay cosas. El ser humano tiene una capacidad para aferrarse a distintas cosas. Nos aferramos a un auto, nos aferramos a una moto, nos aferramos a distintos elementos terrenales, nos aferramos a una casa, y de repente cuando no lo tenemos, de repente cuando el diablo se cruza del camino y te saca el auto, te saca la moto, te saca la casa, y empezamos a quebrantar nuestra alma, a vivir una vida de amargura, de tristeza, a vivir un dolor por dentro, cuando la Biblia dice: despojado de todas las cosas terrenales para que puedas tener todas las bendiciones espirituales. Y entonces ahí vas a vivir vas a entender las cosas. Oiga, hay gente que no lo entiende, hombres y mujeres que caminan en la sociedad y son capaces de dar la vida por una moto, son capaces de dar la vida por un auto, son capaces de dar la vida hasta por un celular. Óigalo bien, cuando la Biblia dice: no te aferres a cosa terrenal alguna, porque esas cosas son vanidades, son de esta tierra. Así como te dio la bendición, te puede dar 10 veces más. Óigalo bien, así cuando en aquel entonces dice la Biblia que al pueblo de Israel le enseñaba y le decía en el desierto: no se aferren, y el maná descendía todos los días, y algunos guardaban, y algunos incrédulos, óigalo bien, y se podría, porque el plan de Dios era que cada día recibieran el maná fresco que venía del reino de los cielos. Óigalo bien, por eso hay gente que anda en dolor y sufrimiento, óigalo bien, llenos de amargura, llenos de tristeza, porque han perdido algo material, porque han perdido algo de esta tierra, alguna cosa de esta naturaleza terrenal, cuando tenemos que estar llenándonos del poder de Dios y haciendo que el milagro de Dios pueda dar 10 veces más de lo que el diablo te ha quitado. Óigalo bien, para que Dios se pueda glorificar en tu vida. Damos gracias al Señor. Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor, Le damos gracias al Señor y seguimos en este día a través de la radio, a través del 89.3, La Voz Profética, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo las alabanzas, hermosa alabanza. ¿Cómo no va a caer la gloria de Dios sobre aquellos que oran, sobre aquellos que alaban su nombre, sobre aquellos que están buscando el rostro de Jesucristo, sobre aquellos que están buscando la gloriosa palabra de Dios, que se manifieste en su vida, que se manifieste en su hogar, en su familia? ¿Cómo no va a caer la gloria de Dios sobre tu vida cuando le buscas totalmente con un corazón sincero, con un corazón puro, con un corazón libre
limpio, lo dice la Biblia, a los puros de corazón verán a Dios, dice la, qué tremendo, la gloria de Dios cayendo sobre la iglesia de Jesucristo en este tiempo, así como cayó sobre la iglesia primitiva, así como cayó sobre aquellos hombres y mujeres, valientes, óigalo bien, que esperaron fielmente la promesa de Jesucristo, de que el Espíritu Santo se manifestara sobre ellos y los ungiera con poder. Así, hoy en día, óigalo bien, en este tiempo, en el postrero tiempo que estamos viviendo, óigalo bien, el poder de Dios derramándose a través de la fe, a través de hombres de oración, de mujeres de oración, a través de hombres de ayuno, mujeres de ayuno, que alaban, que glorifican su nombre, que exaltan su nombre, que testifican del poder de la palabra de Dios, del poder del Evangelio a toda criatura, óigalo bien, confiado en el poder de Dios, confiado en Jesucristo, en su promesa, que el milagro será una realidad en aquel que está enfermo, en aquel que tiene un problema físico, en aquel que tiene un problema en su cuerpo, óigalo bien, el poder de Dios, así como lo hizo a través de los apóstoles, así como lo hizo a través de aquellos hombres y mujeres, en aquel entonces lo sigue haciendo en este tiempo, sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tus hijos, sacándolos de la droga, sacándolos de la delincuencia, sacándolos de distintos problemas, de distintas dificultades, de la borrachera, del alcohol, de la vida desordenada y vacía, de distintas inmundicias que el diablo se ha encargado de poner hoy en día en los jóvenes. Óigalo bien, el libertinaje, una vida desordenada, una vida de rebeldía, una vida de desobediencia, una vida de inmundicia, de tiniebla en los jóvenes, pero el poder de Dios los puede sacar de todo esto. Si le crees a Dios, si oras, si clamas, si te humillas, si te arrodillas a los pies de Jesucristo, si te arrodillas a los pies del Creador, de nuestro Padre eterno, y empiezas a derramar tus lágrimas para que la gloria de Dios, para que el poder de Dios se derrame sobre tus hijos, sobre tus hijas, y los enderece en el camino, y los empieza a enderezar, y los empieza a convertir, y los empieza a sacar de este mundo y ponerlos en la congregación del Evangelio para alabar su nombre, para glorificar su palabra, para predicar el Evangelio que tiene el poder para sacar a los jóvenes de distintas inmundicias, de ataduras de vicio, de ataduras de adicciones a la droga, de adicciones a distintas inmundicias que hay en este mundo, que el diablo se ha encargado, óigalo bien, de estar destruyendo a los jóvenes. Pero el poder de Dios puede reconstruir la mente, puede reconstruir los huesos, puede reconstruir los tejidos del cuerpo del ser humano, óigalo bien. Si tiene un problema, si se han muerto las neuronas, Dios las puede hacer nuevas, porque ese es el poder de Dios. Eso es lo que Jesucristo quiere hacer en tu hogar, en tus hijos, en tus hijas, restaurar todo lo que el diablo ha destruido, restaurar tu matrimonio, restaurar tu hogar, y la gloria de Jesucristo moviéndose, manifestándose, óigalo bien, y no aferrarse a lo material, no aferrarse como el pueblo judío, óigalo bien. No sé si alguno lo sabe, pero cada año, óigalo bien, el pueblo judío, la tribu judía, óigalo bien, porque los judíos son uno de los 12 hijos de Jacob, de las 12 tribus, óigalo bien, todos los años se presentan ahí en el muro de los lamentos y a lamentarse por lo terrenal, por ese muro de la antigua Jerusalén, del antiguo templo que se había levantado en el tiempo de Salomón. Mire qué tremendo. Ahí menean su cabeza y ahí se lamentan, lamentándose por lo terrenal, por lo material, por lo físico, por lo natural de esta tierra, cuando tenemos que empezar a lamentarnos, óigalo bien, por distintas otras cosas, y empezar a clamar, empezar a orar para que la gloria de Dios pueda salvar a los hijos, para que la gloria de Dios pueda salvar a las hijas, pueda salvar la familia, pueda sacar del hogar la miseria, la pobreza, el hambre, la necesidad. Óigalo bien, porque es promesa de Jesucristo que nada te va a faltar, nada faltará a los que aman a Dios, a los que temen a su nombre, a los que predican su palabra. Ni un solo, nada, dice la Biblia, ni un centavo. Dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan, decía aquel salmista, aquel hombre que conoció a Dios.
aquel hombre que sabía y conocía a su Dios al que servía. Qué tremendo, el rey David, aquel ungido de Dios que conocía perfectamente no solamente a Dios sino la ley. Sabía que en el Salmo, sabía que en los Salmos, en alabanza él habitaba. Sabía que él tenía que esperar en él, en ese Dios que lo había llamado, que le había ungido y que nada le iba a hacer falta. Óigalo bien, joven fui y envejecí, decía. Qué tremendo. Y no he visto justo desamparado que su simiente bendiga pan. Dice, qué tremendo, ¿eh? La gloria sea para Jesucristo. Y estamos compartiendo la palabra de no aferrarse a lo terrenal, no aferrarse a las cosas de este mundo, aferrarse a Jesucristo, que es el único que puede crear todo nuevo, es el único que puede hacer las cosas nuevas y es el que hace todo nuevo, dice la Biblia. He aquí todas las cosas serán hechas nuevas. Óigalo bien, no aferrarse a las cosas terrenales, porque eso es la costumbre del ser humano, aferrarse a costumbres, a distintas leyes, a distintas costumbres terrenales, y eso es lo que lleva al hombre, a la mujer, a la tristeza, a la amargura, al dolor, a ser esclavo de los sentimientos, a ser esclavo de las emociones, a ser esclavo de su propia mente, y entonces caminan esclavo, encadenado a distintas cosas terrenales, encadenado a distintas cosas de este mundo, y no pueden ver la gloria de Dios, y no pueden sentir el poder de Dios, porque están esclavizados por distintos pensamientos, preocupados por lo terrenal, preocupados por lo que tienen en el hogar, por lo que tienen en el negocio o por el trabajo. Qué tremendo, ¿eh? La gloria sea para Jesucristo. Y están ahí esclavizados en distintas cosas, cuando tenemos que estar disfrutando de la presencia de Dios, del poder de Dios, disfrutando de la palabra de Dios, de la presencia de Jesucristo en nuestra vida, del Espíritu Santo de Dios que habla, que se puede ver, que se puede sentir, porque Jesucristo mismo dijo: al mundo no lo puede ver, pero vosotros le conoceréis, dijo Jesús, al Espíritu Santo de Dios, el que tiene toda la bendición para cada siervo, para cada sierva, para toda la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Qué tremendo. La gloria sea para el Señor Jesús, la gloria sea para Él. Una de las cosas que tenemos que aprender es a ver al Espíritu Santo, a oírlo, a estar con Él, a tener una comunión íntima, una relación espiritual con el Espíritu Santo, el cual tiene todas las bendiciones para nosotros. Él tomará de lo mío y te lo va a hacer saber, dijo Jesús. Tomará de lo mío y te lo va a hacer saber, porque todo lo que tiene el Padre es mío, dijo Jesús. Pedid todo lo que sea y será hecho. Mire, qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo las cosas que la palabra de Dios nos puede ayudar a creer, nos puede ayudar a sacar errores, equivocaciones. En un momento dice la Biblia que los discípulos vieron a Jesucristo ascender al cielo y se entristecieron, estaban tristes, amargados, su corazón estaba afligido, y vino y se acercó el santo ángel y le dijo: ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? Porque veían a Jesucristo irse, porque se aferraron a Él, pero no se aferraban a su palabra, a su promesa. Hay que aferrarse a la promesa de Jesucristo. Vendré y os tomaré a mí mismo, dijo Jesús. Vendré y os tomaré a mí mismo. Vendré y me manifestaré a vosotros. Por un tiempo me vas a ver y por otro tiempo no me vas a ver. Aferrarse a la enseñanza de la palabra de Dios. Aferrarse a la palabra de Dios que tiene vida. Y ese espíritu, óigalo bien, y que te hace sentir la presencia del Espíritu Santo. Y te hace sentir que Jesucristo está con nosotros y que el reino de los cielos está entre nosotros. Óigalo bien, para que usted pueda ser bendecido, para que salga de esa vida de amargura, de esa vida de tristeza, de esa vida de fracaso y de tantas otras cosas. Qué tremendo, ¿eh? Cuánta gente arrastra fracasos y fracasos sobre su vida y no pueden lograr nunca nada, porque están aferrados a lo terrenal, porque están encadenados a distintas cosas terrenales, materiales, porque están encadenados a distintas cosas, preocupados más por lo que tienen que por lo que pueden recibir de parte de Dios, preocupados por todas las cosas que inundan el corazón y el alma y la ahoga, dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios cuando Jesucristo dio esa palabra del sembrador. Y dice, algunas semillas cayeron sobre piedra, y dice que fueron ahogadas por distintos
espinas y tantas cosas por las cosas de este mundo. Porque cuando cae la palabra de Dios y está inundado el corazón de distintas preocupaciones terrenales, no puede echar raíz, no puede crecer, no puede germinar la voluntad de Dios, porque las cosas de este mundo inundan la vida del ser humano, inundan la vida del hombre, de la mujer de Dios, inundan la vida de la iglesia, y la iglesia tiene que aprender a despojarse de todas las cosas terrenales, a despojarse de todas las cosas que están en este mundo y a empezar a vivir. Una de las cosas que la gente no ha entendido es que dejar las cosas no significa no disfrutar de todo lo que está en esta tierra, pero no aferrarnos, no poner como prioridad las cosas materiales, terrenales, sino poner como prioridad a Jesucristo, a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios en nuestra vida. Primeramente Jesucristo, primeramente Dios, primeramente la palabra de Dios, y lo demás que pueda ser añadido día a día. Óigalo bien, y nada te va a faltar, dice la Biblia, y abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición sobre tu vida hasta que te sobre y abunde, dice la palabra de Dios. Óigalo bien, cuando cumplamos la palabra de Dios, cuando cumplamos la voluntad de Dios, cuando empecemos a caminar juntamente aferrado al Espíritu Santo, aferrado al poder de Dios, aferrado a la voluntad de Dios, y entonces vamos a ver la gloria de Dios. Entonces Dios nos va a usar, entonces la palabra de Dios va a fluir sobre tu boca y de tu boca y de tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente que cuando uno lo escucha oír, solo hablan de tristeza, de amargura, de los problemas, de dificultades terrenales, óigalo bien, de distintos problemas que tienen en su vida terrenales, y no hablan de la gloria de Dios, solo hablan del dolor y el sufrimiento, de la angustia, de distintas cosas que tienen en su vida o que las que están viviendo, y no glorifican la palabra de Dios. Y lo que hay que tener en el corazón es la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué tremendo, inundados en distintas amarguras, inundado el corazón en distintas tristezas, en distintas preocupaciones y angustia y dolor y sufrimiento por las cosas terrenales, y no glorificando la presencia de Jesucristo en la propia vida, y no glorificando al Espíritu Santo de Dios, el cual estará con nosotros todos los días de nuestra vida, y te enseñará todo lo que habrá de venir. Te va a enseñar todas las cosas que nosotros no sabemos, todo lo que ignoramos, todo lo que no podemos todavía asimilar en nuestra mente terrenal, que se tiene que asimilar solamente con una vida espiritual, con una consagración espiritual, con una vida de oración, con una vida de ayuno, con una vida de alabanza, con una vida de testificar del poder de Dios, y no de nuestro fracaso, y no de nuestro dolor terrenal, óigalo bien, y no de todos los problemas que usted pueda tener terrenalmente, sino del poder de Dios, del poder de Jesucristo, del poder del nombre de Jesucristo, que rompe los yugos del diablo, Él rompe los yugos de la miseria, Él rompe los yugos y las cadenas de miseria y de pobreza en el hogar, en el trabajo, en el negocio, y te saca de toda esa inmundicia, y te saca de la enfermedad, y te saca del dolor, del sufrimiento. Qué tremendo, ¿no? Para que usted pueda entender que si quiere avanzar, porque hay gente que no avanza, hay gente que está hace años en el mismo lugar, en la misma condición que cuando fueron llamados, óigalo bien, y han dado 2 o 3 pasos y ahí se han quedado, cuando la Biblia dice que todos los días tenemos que avanzar, todos los días la gloria de Dios se renueva, la misericordia de Dios se renueva, la gracia de Dios se renueva. Pero cuando buscamos en oración, cuando dejamos todo lo demás y empezamos a caminar juntamente con Jesucristo, porque si queremos cargar con todo lo terrenal no vamos a poder avanzar. Cuando cargamos con todos los problemas, con todas las dificultades, con todas las preocupaciones terrenales, difícilmente el hombre o la mujer pueda avanzar en el camino del Evangelio, y se van a quedar, y dice la Biblia, en el camino, porque eso no es de Dios. Óigalo bien, por eso Jesucristo dijo: el que no dejare padre, madre, hermano, hijo, hermana, no puede ser mi discípulo, no puede entrar al reino de los cielos, no puede heredar el reino de los cielos, porque estamos preocupados, porque todo lo que tenemos que dejarlo en las manos de Jesucristo, en las manos de Dios. Y si algo se pierde, será por la voluntad de Dios, y si algo recibe, será por la voluntad de Dios. Óigalo bien, y no estar aferrado a este mundo terrenal. ¿Cuánta gente se aferra a esta vida terrenal?
hombres cristianos y mujeres, óigalo bien, cristianas, que cuando les toca partir de este mundo se aferran a esta vida terrenal, cuando están a punto de conocer a su Creador, a punto de conocer al Salvador, al Hijo de Dios, en el momento más difícil de la persona, se aferran a esta vida y no se quieren ir con Jesucristo. No es que uno quiera que la persona parta de este mundo, pero es la condición del hombre, de la mujer en este tiempo. Óigalo bien, estamos aferrados a esta vida terrenal, estamos aferrados a esta naturaleza terrenal y tenemos que despegarnos, tenemos que despegar de esta naturaleza terrenal, tenemos que dejar la ley, tenemos que despegarnos de todo lo que nos está atando en nuestra alma y nos está sujetando como un ancla en un barco. Qué tremendo, nos está anclando ahí todo esto que está alrededor, todo lo que vivimos todos los días, aferrado a las preocupaciones, aferrado a distintas cosas, preocupado por esto, por aquello, y eso nos está anclando de todas las bendiciones de nuestro Dios, y no podemos ver la gloria de Dios, no podemos ver el poder de Dios, y entonces no podemos ver el poder moviéndose a nuestro alrededor, el Espíritu Santo, para que Dios te pueda usar, para que Dios pueda usar tu vida, para que Dios pueda usar a los jóvenes, para que Dios pueda usar a todo aquel que quiera servirle, porque la Biblia dice: orá para que Dios envíe obreros a su mies, porque muchos son los llamados, pocos son escogidos y pocos son los obreros. Qué tremendo, es tan grande la obra de Dios, es tan grande la obra de Jesucristo en este mundo, que faltan obreros, que envíe obreros a su mies, dice la Biblia. Mire qué tremendo lo que dijo Jesucristo: orá para que el Padre Eterno levante otros, para que prediquen, para que alaben, para que glorifiquen su nombre, para que oren, para que clamen, para que ayunen, para que seamos mucho más todavía, para que cada tiempo que pase, cada año que pase, cada momento, seamos más todavía, porque la obra de Dios es tan grande que faltan obreros, faltan siervos, faltan siervas fieles, hombres de fe, valientes que le crean a Dios y no a las cosas de este mundo, mujeres de fe que le crean a Dios y no a las cosas de este mundo. Óigalo bien, porque hay hombres y mujeres que están atados y difícilmente pueden ser usados por Dios. Cuando estamos atados, óigalo bien, cuando el ser humano está atado, encadenado a distintos problemas terrenales, difícilmente Dios los pueda usar, difícilmente podamos ver o oír la gloria de Dios a través de alguien así. La palabra de Dios, cuando sale del corazón, tiene que salir con gozo, con alegría, con poder, con el Espíritu Santo de Dios, y no con la tristeza, no con la amargura, no con la ansiedad, no con la aflicción, no con esas emociones terrenales de sufrimiento y dolor de lo que está viviendo, sino con la fe puesta en la palabra, en la promesa de Jesucristo, que Dios va a hacer, porque lo dice la Biblia: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Dejar en las manos de Dios que Él dé el resultado y empezar a caminar una vida de gozo, de alegría, una vida de gozo en Jesucristo. Y aparentemente hoy en día, cuando vemos a mucha gente, óigalo bien, más se ve la tristeza y la amargura en esa gente que el gozo de Jesucristo, que el gozo de nuestro Dios, y se sufre que sea para la gloria de Dios. Óigalo bien, si está sufriendo, que sea por las almas que se tienen que convertir a Jesucristo. Hay un testimonio tremendo en la Biblia, óigalo bien, que cuando Lázaro murió, óigalo bien, y le avisaron a Jesucristo de que Lázaro estaba enfermo, y dijo: esta enfermedad no es para muerte. Y cuando llegó hasta la tumba donde habían puesto, hasta el sepulcro, en aquel entonces, donde le habían puesto a Lázaro, y Jesucristo derramaba lágrimas, pero no era por Lázaro, era por la gente, la incredulidad de la gente, la incredulidad de aquella sociedad, que viendo el poder de Dios en Jesucristo, aún así no creían que Él era la resurrección y la vida, que aún viendo el poder de Dios en el Hijo de Dios, aún así no creían. Qué tremendo. Y las lágrimas eran por esas almas incrédulas, derramar lágrimas para que se conviertan al Evangelio, aquellos incrédulos, aquellos que todavía no alcanzan a ver la gloria de Dios, no alcanzan a ver el plan de Dios de salvación del alma, de la salvación de los hijos, de la salvación de las hijas, del hogar, porque serás salvo tú y toda tu casa cuando nos humillamos, cuando nos sometemos al plan de Dios, a la palabra de Dios, y entonces viene toda esta gloria, todo este poder. Si no, vamos a estar como los judíos ahí frente a un muro lamentándonos, óigale bien, por lo que hemos perdido. Ahí están los judíos en Jerusalén,
meneando la cabeza frente a un muro que no tiene vida, frente a un muro que ha sido quemado varias veces, ruinas de la que era en aquel entonces la gloriosa Jerusalén, totalmente errados, totalmente desviados, totalmente equivocados, meneando la cabeza delante de un muro, lamentándose por lo que ya no va a ser más. Óigalo bien, qué tremendo, ¿eh? Lamentándose por la vanidad, por lo terrenal, por lo natural. Es algo tremendo. Cuando vemos esas imágenes, cuando los judíos están ahí y recitan no sé qué cosas, distintas cosas, la Torá ahí, y lamentan y lamentan y lamentan, lamentándose sobre cosas superficiales, cuando tenemos que estar delante de Dios alabando su nombre, gozándonos, cuando tenemos que estar orando por las almas que están en este mundo para que alcancen misericordia de Dios, para que alcancen la gracia de Dios, para que puedan convertirse al Evangelio, cuando tenemos que estar orando y alabando su nombre para que el poder de Dios sane a los enfermos y a través del milagro en aquel que está enfermo, óigalo bien, otros puedan ver y creer en el Evangelio de Jesucristo, porque esas son las señales, dice la Biblia, señales del Evangelio, que todas las cosas que vienen de parte de Dios es para convertir al alma, al hombre y a la mujer, para que puedan someterse a la voluntad de Dios, y el día de mañana, cuando ya cierren sus ojos y su corazón dé su último latido y tenga que partir de este mundo, no haya nada que te ate a este mundo, nada que te ate a esta tierra, a esta vida terrenal, y pases a la vida eterna, pases al reino de los cielos juntamente con Jesucristo, juntamente con los santos ángeles de Dios que están ahí, esa gloria de nuestro Dios. Qué tremendo, ¿eh? Y que nada impida que la gloria de Dios llegue a tu vida. Qué tremendo, las cosas que uno a veces compra, una vez tiene y nos aferramos, nos encariñamos, y de repente cuando no lo tenemos nos provoca una herida, nos provoca un dolor, nos provoca hasta ira, enojo, deseos de venganza, deseos de distintas cosas. Qué tremendo, ¿no? Y ahí anda el ser humano a veces creyendo, queriendo hacer justicia por mano propia cuando el diablo le roba algo, y blasfeman y pronuncian maldiciones y pronuncian cuando están dañando su propia alma. Lo dice la Biblia, porque todo lo que sale del corazón del hombre, dice, lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre, lo que sale del corazón. Nos contaminamos a nosotros mismos porque no entendemos que tenemos que dejar la justicia de Dios, tenemos que dejar en las manos de Dios todas las cosas, y si algo se pierde, Dios sabrá qué tiene que hacer, y no nosotros pronunciar maldiciones y pronunciar distintas venganzas con nuestra propia palabra, y el alma empieza a sufrir, y el alma empieza a ensuciarse, y nuestra mente empieza a nublarse, y nuestra mente empieza a desviarse del verdadero camino del Evangelio, de la verdadera voluntad de Dios, cuando empezamos a proferir palabras que no vienen por el Espíritu Santo de Dios, cuando empezamos a maldecir, cuando empezamos a murmurar, a acusar, a juzgar y dejar en la justicia de Dios, óigalo bien, para que su alma no caiga en esa condenación, no caiga en el engaño de nuestro enemigo el diablo. Por eso el diablo sabe y conoce la debilidad de mucha gente, y va directamente a las debilidades del ser humano, a las debilidades. Conoce las emociones, conoce los pensamientos, porque le damos a entender los pensamientos. No es que el diablo se meta, y conoce las actitudes de hombres y mujeres terrenales que caminan en este tiempo aferrados a distintas cosas materiales. Y ahí va el diablo y te saca algo, y ahí empieza todo ese mal, y le provoca el propio ser humano. Porque todo lo que hablemos, todo lo que digamos, todo lo que expresemos con nuestro corazón y nuestra boca nos condenará a nosotros mismos. Porque de toda palabra que hable el hombre y la mujer en esta tierra dará cuenta, dice la Biblia. Léalo. De todo lo que hablemos, de todo lo que pronunciemos, de todo lo que digamos, daremos cuenta, dice la Biblia. Qué tremendo, ¿no? Así que tener temor de abrir la boca y empezar a maldecir, empezar a juzgar, empezar a condenar, empezar a murmurar, o empezar a hacer algo fuera de la voluntad de la palabra de Dios. Y entonces hay hombres y mujeres, óigalo bien, atados a eso, esclavizados por las emociones, esclavizados por las emociones, por los sentimientos, esclavizados psicológicamente, porque están aferrados a lo material, están tan agarrados a esta naturaleza terrenal que no pueden ver la gloria de Dios, que no pueden ver la voluntad de Dios,
que no pueden sentir el poder de Dios, que no pueden sentir la presencia de Jesucristo. Pues van a la iglesia, se sientan. No tiene nada, el pastor no tiene ni mensaje, no tiene poder, no tiene nada. No es que el mensaje no tenga poder, no es que el hombre de Dios no tenga poder, es tu alma. Es tu vida, es tu corazón, que está aferrado a lo terrenal, a lo material, y no puede sentir la presencia de Jesucristo a través de su palabra, a través de la gloria de la palabra de Dios. Óigalo bien, para que usted pueda entender que si quiere sentir la presencia de Dios, usted tiene que despojarse de todo lo que está impidiendo que la gloria de Dios venga sobre tu vida. La gloria sea para Jesucristo. Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor. Damos gracias al Señor y ya estamos casi cerrando en este día, en esta jornada, que hemos compartido la palabra de Dios, hemos compartido la bendición de Dios, la alabanza. Y voy a hacer una pequeña oración para que Dios pueda confirmar todo lo que hemos predicado a través de la radio, a través de las redes sociales. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Gracias por tu palabra, por la enseñanza de tu Espíritu Santo a nuestra vida, mi Dios, para despojarnos de todo lo que nos está anclando a esta vida terrenal, de todo lo que nos está impidiendo, poderoso Dios, sentir tu presencia, sentir la presencia de tu Espíritu Santo, mi Dios. Glorifica tu palabra, sácanos todas las preocupaciones terrenales, todas las preocupaciones de este mundo, mi Dios, toda la ansiedad de este mundo, todas las aflicciones, dolor y sufrimiento, tristeza de este mundo, para que podamos sentir el gozo y la alegría, para que podamos sentir tu poder, para que podamos ver el poder moviéndose a través de nuestra propia vida. Glorifica tu palabra, glorifica tu nombre, Jesús, glorifica tu palabra, Padre eterno nuestro Dios, a través de tu Espíritu Santo, que nos guía toda verdad, que nos haga saber lo que habrá de venir y que nos enseñe todas las cosas y podamos caminar lleno de gozo y alegría, podamos caminar testificando de tu gloria, de tu poder a este mundo para que se conviertan las almas al Evangelio. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, mi Dios. Amén. Dios te guarde, Dios te bendiga. Será hasta mañana.